Buenas, en este tercer vídeo vamos a repasar un ejemplito de cómo hacer un contraste de hipótesis a mano. Vamos a ver el más fácil, que es uno de los más sencillos, que es el de contrastar el valor de una media. Vale, pues vamos a empezar con este contraste. Lo que se está intentando contrastar en este caso es si la media de la población vale un determinado valor o no. Por tanto, tenemos dos hipótesis, la hipótesis nula que nos dice que vale un determinado valor y la hipótesis alternativa que no vale ese determinado valor. Muy bien, vamos a ver qué pasa si suponemos la hipótesis nula cierta. Recordad que unas premisas a la hora de realizar un contraste de hipótesis es que la hipótesis nula es la más sencilla y por eso es cierta mientras no se demuestre lo contrario. Bien. Dicho esto, vamos a ver nuestro estadístico de contraste. Nuestro estadístico de contraste va a ser la Z, que como vimos a través del teorema central del límite y a través de la estandarización, podíamos convertir la media de la muestra menos la media poblacional partido la desviación típica partido la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, eso se convertía en una distribución normal 0,1. Por tanto, recordar también que vimos que cuando calculamos la esperanza de la media de la muestra, esperamos que valga la media de la población. Esto indica que cuando calculamos la esperanza de esta resta, esa esperanza es 0. Y por tanto, la esperanza del estimador es 0. Es decir, cuando calculemos este estadístico de contraste, lo que vamos a esperar que valga es 0 siempre y cuando la hipótesis nula sea cierta. ¿Esto qué significa? Que cuando calculemos este valor, si la hipótesis nula es cierta, y esta es la distribución de nuestro estadístico de contraste, debe tomar valores en torno al 0, siempre que la hipótesis nula sea cierta. Bien, recordar que si estamos lejos del 0, pues ahí algo patina, ahí hay algo que dices, si tiene que dar 0, ¿por qué estoy observando un valor que no es 0? Bien, por tanto, valores cerca del 0 apoyarán a la hipótesis nula y valores lejos del 0 por las dos colas apoyarán la hipótesis alternativa. Bien, por tanto, aquí hay un momento que tenemos que decir, ¿y a partir de qué momento o de qué valor podemos decir que se está cerca o lejos del 0? Para eso vamos a utilizar alfa, que era la probabilidad de cometer error de tipo 1. ¿Vale? Bien, pues ese alfa, acordaros que tenía una relación con beta, que era el error de tipo 2, lo que hacíamos era considerar que si en este punto, en este puntito de aquí, si hemos considerado este valor, a partir de este valor nos quedamos con la hipótesis nula si es hacia el 0 y con la hipótesis alternativa si es hacia el otro lado, hacia un número negativo, pues estaríamos, si nos hemos equivocado, estaríamos cometiendo error de tipo 1. Por tanto, la probabilidad de cometer ese error sería alfa. En este caso, en lugar de utilizar alfa, vamos a utilizar alfa medios, ya que puede ser la diferencia de 0, puede ser por exceso o por defecto. Por tanto, partimos nuestro alfa en 2 y dibujamos este gráfico, donde en rojo aparece 1 menos alfa, lo que es la significación, y en verde aparece la probabilidad de cometer error de tipo 1. Por tanto, si hemos determinado que alfa vale 0,05, nos estamos refiriendo a estos dos percentiles. Estos percentiles representan los valores entre los que el posible valor del estadístico de contraste apoyará a la hipótesis nula. Por fuera de esos valores, esos percentiles, apoyará a la hipótesis alternativa. Bien, lo mejor para ver cómo funciona es ver un ejemplo. Muy bien. Bien, pues este ejemplo. Vamos a contrastar que la media de la edad es 55 años. ¿Vale? Bien, si la hipótesis nula es cierta,
nuestro estadístico de contraste nos dice que la media de la muestra menos la media de la población, que no conocemos, partido de la desviación típica, partido raíz del tamaño de la muestra, sigue una distribución normal 0,1. Y por tanto, basándonos en alfa, que es la probabilidad máxima de cometer error de tipo 1, que la hemos fijado en 0,05, podemos construir nuestra regla de decisión basada en los percentiles. Por tanto, estos percentiles que es del 0,025 y del 0,975, son el archiconocido más menos 1,96 de la distribución normal 0,1. Recordad que todo esto, como hemos dicho antes, es debido al teorema central del límite y a la estandarización. Bien, vamos a ver qué pasa con la muestra. Nuestra muestra va a estar compuesta de 78 individuos que tiene, se supone, una desviación típica conocida de 10 y una media en la muestra de 52. Como veis, este 52 no es este 55 que propone la hipótesis nula. Bien, pues vamos a calcular nuestro estadístico de contraste y nos sale que, sustituyendo los valores, es 52 menos 55 partido 10 partido raíz de 78, que es menos 2,65. Ese valor está aquí, y por tanto está en una región de rechazo. Rechazaríamos la hipótesis alternativa. Rechazaríamos la hipótesis nula y nos quedaríamos con la alternativa. ¿Vale? Al quedarnos con la alternativa, estamos de alguna forma demostrando por contradicción que la hipótesis nula es cierta. Es decir, por resumirlo desde este punto de vista, suponer que la hipótesis nula es cierta, es decir, suponer que la media de la edad es 55, nos llevaría a observar cosas que son improbables de observar. ¿Vale? Esa es la idea. Y por tanto, ahí hay una contradicción. Por tanto, la base de partida es falsa. La hipótesis nula no podríamos aceptarla como cierta y aceptaríamos la hipótesis alternativa. Trabajando con este alfa, estaríamos un 95% seguros de que la hipótesis alternativa es cierta. Pero vamos con otra situación. Vamos a una situación que es importante porque es con la que trabaja el SPSS. Vamos a suponer que tenemos dos valores. ¿Vale? Vamos a suponer que hemos calculado para dos muestras, hemos calculado el estadístico de contraste, uno está representado en rojo, otro está representado en amarillo. Si os fijáis en esta regla de decisión que hemos construido, ambas aceptan la hipótesis alternativa. Pero de alguna forma sabemos que estamos más seguros que la hipótesis alternativa es cierta en la situación de la aspa roja que de la aspa amarilla. ¿Por qué? Porque está más lejos del cero. En esa base habría que trabajar. Bien, esto traducido al lenguaje de la estadística lo hacemos a través de lo que llamamos la P exacta o el P-valor. ¿Vale? El P-valor tiene una definición formal que nos dice que aquel valor es la probabilidad de que el estadístico de contraste tome valores más extremos que el calculado en la dirección de la hipótesis alternativa. Más o menos es lo siguiente. Si hemos obtenido un valor de menos 1,98, pues este área que hay aquí representa la P exacta. ¿Vale? Es la probabilidad de obtener valores más extremos al calculado, al observado, en la dirección de la hipótesis alternativa. Esto sería casi la P exacta. En realidad es P exacta partido 2 porque la otra mitad está en el otro lado. ¿Vale? Pero bueno, da igual. Sin embargo, la definición operativa o la forma de interpretarlo sería la probabilidad exacta de cometer un error cuando apostamos por la hipótesis alternativa. Esa sería una definición más operativa que nos puede ayudar a entender cuál es el error que estamos cometiendo. ¿Vale? Si hubiésemos obtenido el menos 2, fijaros que ahora ese área es más pequeño. Yendo a la definición operativa, estamos viendo que la probabilidad de equivocarnos al quedarnos con la hipótesis alternativa es más pequeña en el rojo que en el verde. Por tanto, esa idea de que estamos más seguros
cuando tenemos un valor más extremo de que la hipótesis alternativa es cierta, lo podemos traducir con la P exacta. Y es precisamente la P exacta lo que calcula la LSPSS. En el siguiente vídeo haremos un ejemplo de cómo utilizar esta P exacta para poder resolver contrastes de hipótesis en el SPSS. Un saludo y gracias a todos.